Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Hoy se dará lectura en voz alta a Miseria Pública, un texto de Hilarión Frías y Soto, publicado en septiembre de 1868 en el periódico La Orquesta. Ubiquémonos en el periodo de la República Restaurada, esa etapa crucial que se extiende entre 1867 y 1876, marcada por los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Este fue el momento de victoria para los liberales, que tras décadas de conflicto lograron instaurar los ideales de la Reforma y sentar las bases del México moderno bajo los principios de la Constitución de 1857. Sin embargo, el triunfo republicano no trajo consigo la estabilidad inmediata. México seguía hundido en una profunda crisis económica y social. Los caminos estaban infestados de bandidos, las fuentes de trabajo eran escasas, por decirlo menos, y el comercio apenas podía levantarse tras años de guerra. En este contexto, en el periodo de la República Restaurada, es que Hilarión Frías y Soto escribe Desde las páginas de la Orquesta, una publicación de espíritu crítico, en donde el autor analiza con agudeza la precariedad que definía al México de su tiempo. Denuncia un gobierno paralizado, una sociedad agotada por los conflictos y una economía asfixiada, mientras que hace un llamado a resolver problemas esenciales como el flujo de capital, el control del bandidaje y el fortalecimiento, esto es muy importante, el fortalecimiento de las instituciones. Frías y Soto, historiador, político y periodista, fue una figura destacada, aunque no siempre es recordada, opacada tal vez por las grandes personalidades de su tiempo, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio. Con ellos compartía, eso sí, el ideal de construir un México más justo y unido. Digamos que su pluma estuvo al servicio de la denuncia social, la reflexión histórica y, desde luego, el proyecto liberal. Firme en sus ideas, creía que la prensa debía jugar un papel central en la configuración de la nación. Para él, los periodistas y literatos no solo informaban, contribuían a forjar unidad, confianza y patriotismo en un país fragmentado. Frías y Soto, en este texto, que daré lectura a continuación, recalca la necesidad de unificar a una nación dividida, polarizada por décadas, un país que venía de vivir luchas internas y externas. Insiste en que las pasadas batallas, por más dolorosas que éstas hubiesen sido, tenían como objetivo supremo salvar a la patria. Desde su perspectiva, el pueblo mexicano debía confiar en las instituciones nacientes y trabajar conjuntamente por un futuro próspero. Además, veía en la prensa un instrumento indispensable para consolidar este espíritu de unidad y reconciliación nacional. A más de 150 años de su publicación, este texto sigue siendo un testimonio vigente de los retos y esperanzas de la República. Sin unidad, confianza y esfuerzo colectivo, los sueños de una nación justa, lo sabemos bien, pueden desvanecerse. Vamos pues a la lectura en voz alta. Los invito a visitar nuestro sitio, historiografiamexicana.com, y a compartir sus comentarios con nosotros. Queremos conocer sus opiniones. Esto es el podcast Historiografía Mexicana. Miseria Pública.
Por todas partes se oyen lamentaciones. Por doquiera se escuchan tristes reflexiones sobre la falta de recursos, sobre la dificultad de proporcionarse los elementos más indispensables de la vida social y aún de la vida física. Los propietarios tienen valores, pero carecen de numerario. Los trabajadores no hallan ocupación y si la encuentran, el salario no corresponde al trabajo o el trabajo queda sin retribución. Las fábricas se cierran o disminuyen el número de sus obreros. Los talleres están paralizados. El comercio no tiene consumidores. La industria expira. Todo languidece. Todo está triste, como la víspera de un gran siniestro, como el día siguiente de una catástrofe. Todo esto será exagerado, será falso, pero el hecho del malestar general es enteramente cierto, y en vano se pretendería disimular una situación que se revela sola por sí misma, y a pesar de todos los esfuerzos que se haga por ocultarla. ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Cuáles serán sus efectos más inmediatos? ¿Cuál será el remedio? ¿Quién es el responsable de tanto mal? Tales son las cuestiones que se agitan por todas partes, las preguntas que se hace todo el mundo y las ideas que preocupan todos los ánimos. Nosotros, tal vez los menos orientados en la cuestión, los más preocupados con ella, ¿somos acaso los menos a propósito para dilucidarla? Hubo un tiempo en que, luchando contra los elementos más poderosos, en que vagando de pueblo en pueblo, de montaña en montaña y de llanura en llanura, contemplábamos con tristeza, es verdad, pero llenos de fe en el porvenir, la crisis terrible por que atravesaba la República. Invadida por un ejército extranjero, tan numeroso como disciplinado, que la encontraba dividida por los bandos políticos. Medio siglo de revueltas intestinas, sin erario y sin más elemento que su patriotismo purísimo y ardiente. Las principales poblaciones se hallaban ocupadas por el enemigo. Una parte de la Fuerza Armada se le había unido, y fuera de las fuerzas a que pertenecíamos nosotros mismos, en vano veíamos por todas partes, buscando algún punto en la vasta extensión de nuestro territorio, en que hubiera esperanza para la independencia nacional. Solo allá a lo lejos, muy lejos, en la orilla del país, encontrábamos la figura digna y respetabilísima del primer magistrado de la República, rodeado de algunos patriotas en muy reducido número. ¿Cuándo iba a cambiarse esa situación de hondísimas penas, de tan grandes angustias para México? No lo sabíamos, pero estábamos seguros de que concluiría todo aquello y de que un día, triunfante el Partido Nacional, el país marcharía por una ancha senda de prosperidad y de bienestar. Nuestra fe se realizó en lo principal. El ejército francés se retiró de nuestro país lleno de vergüenza y como a excusas, y los sucesos de Querétaro y de México derrocaron a los hombres de la traición, batiéndose en sus últimos atrincheramientos. Cuando nos vimos en México, cuando comparábamos el día del triunfo con el de la lucha, nos parecía sonreír el porvenir. Creíamos en el progreso inmediato y sin tregua de nuestro país. Al escuchar hoy por todas partes esos lamentos de que hablábamos antes, al oír esos quejidos de todos, cuando se lamenta el propietario de las contribuciones que paga, el artesano de los gravámenes con que lucha, el rico de lo que deja de ganar y el pobre de lo que pierde, casi no queremos creer que todo sea cierto, que no sea solo un arma de partido, un modo como otro de hacer la oposición al ministerio o al sistema, a las cosas o a los hombres del poder. Y sin embargo, no podemos menos nosotros, como todos los demás, y a pesar de nuestras dudas, de palpar ese malestar de que todos se lamentan, de ver esos males que causan temor. ¿Cuál es el origen de tanto mal? Pretenden unos que el numerario desapareció de México con el ejército francés, que cada jefe, cada empleado superior, se llevó una gruesa suma de dinero, que cada oficial se llevó otra suma y cada soldado un poco de dinero, y entre todos un caudal. Creen otros que la inseguridad de los caminos,
La abundancia de los malhechores y los malos hábitos contraídos en una larga época de trastornos y de revueltas paralizan el comercio, la industria y las artes. Ven otros el origen del mal en la frecuencia de las exportaciones de dinero en las conductas, en que en estas sale para el extranjero no solo el dinero de los extraños que vienen a dejarnos en cambio sus mercancías, sino con el de los propios hijos de este suelo, que lo envían a los bancos europeos por temor de que en México se pierda, y que a veces hasta lo emplean en proteger las grandes empresas de otras naciones, como los telégrafos de Bélgica o los ferrocarriles de Francia. Otros creen que la vigilancia de las vías de comunicación y la represión enérgica de los delitos restablecerá la calma en los espíritus y en la circulación del comercio. Quieren algunos que se ahorre hasta donde se pueda la salida de las conductas y que conciliando hasta donde sea posible las medidas convenientes con el respeto a la propiedad, se debe prohibir que el que aquí gana con facilidad el dinero no lo vaya a gastar a otra parte, o mejor dicho, no lo mande a otra parte. Piden otros una ley amplia de amnistía y de perdón, y otros quisieran un conjunto de medidas que pusiera término a tanto mal. Nosotros nos limitamos, por ahora, a desear que la administración se ocupe sin descanso y con asiduidad y energía de la solución del problema, que estudie las causas del mal, que trabaje sin tregua y se ocupe sin cesar de la cuestión, y que tentando los caminos y como vedeando un río caudaloso, procure hallar esa solución que satisfaga las aspiraciones universales de bienestar. Es necesario que los mandatarios del pueblo tengan presente que gobernar es hacer el bien, que, como decía Luis XIV, el gobierno es el que puede proporcionar a los pobres un pollo que poner en el puchero los domingos. Para todo esto pueden contribuir, y deben hacerlo, la prensa con sus luces, el Congreso con sus facultades y el Ejecutivo a la representación nacional con un ministerio en que haya unidad de pensamiento, energía de acción o inspiración patriótica. Hilarión Frías y Soto, Miseria Pública, publicado en La Orquesta, 3 de septiembre de 1868. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.